Hola magos y magas en potencia, mi nombre es Cristian Roales y les doy la bienvenida a Energía Mágica, la plataforma en la que pueden aprender a nivel mental, emocional, espiritual y material. Hoy vamos a iniciar una saga en la que vamos a ir hablando principalmente de lo que son las ondas cerebrales. Así que sin más, vamos con el intro y empezamos. Para entender lo que son básicamente las ondas cerebrales, debemos irnos un poquito más atrás y entender que nuestro cuerpo percibe las situaciones, percibe nuestro entorno de diferentes maneras. Y las formas en las que percibe son mediante nuestros sentidos, los cinco sentidos que normalmente conocemos: la vista, el tacto, el gusto, el olfato, eh, la parte del oído. Y esta nos va indicando diferentes situaciones, estímulos que se encuentran en la parte real, en la parte material, por así decirlo, lo que está externo a nosotros. Pero aquí se empiezan a desarrollar unos cuantos fenómenos, ya los vamos a ir topando. Luego viene la parte de otros sentidos que no son tan conocidos muchas veces, y tiene que ver con la parte propioceptiva, cómo yo siento, pero ya a nivel muscular, a nivel de articulaciones, la parte vestibular, que es básicamente lo que tiende a mostrarme cómo está mi equilibrio, cómo estoy, si estoy erguido, si estoy vencido hacia un lado, hacia el otro. Y viene algo todavía más allá, que es la parte interoceptiva, que es la que me va a mostrar cómo se encuentra dentro de mí mi organismo. Por ejemplo, cuando siento los latidos de mi corazón, cuando siento que se me hincha el estómago al hacer una respiración que llega hasta abajo, o si simplemente es una respiración que se mantiene hasta el nivel pulmonar. Esas situaciones que van llevándome a conocerme mejor. Entonces con esto se empieza a abrir una especie de nuevo mundo dentro de lo que es nuestra experiencia. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a recibir información, o somos más conscientes de la información que recibimos por nuestros cinco sentidos principales, que son los que normalmente nos enseñan en la escuela y los tenemos más asimilados. Sin embargo, todos estos otros tres sentidos también son muy importantes. Aquí hay que entender algo que viene a ser lo que es la percepción de la realidad. Si bien nuestro cuerpo es físico, es palpable, para nuestro cuerpo, el momento en el que nosotros estamos sintiéndolo, empiezan a haber ciertas diferencias, debido principalmente ¿a qué? A que todos nuestros sentidos son como una especie de periféricos en una computadora, como vendría a ser la impresora, el escáner, la webcam, el micrófono. Y nosotros vamos recibiendo la información que se encuentra afuera o adentro, llega hasta estos receptores, la transformamos en impulsos nerviosos. Todo esto llega hasta nuestro cerebro lo analiza, nuestro cerebro devuelve información y en base a eso vamos a movernos, a actuar, a dar una respuesta ante alguna situación. Y de esta forma
nuestro cerebro va creando una especie de mapa mental de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de todo lo que está pasando, de todo lo que está apareciendo, de todo lo que vamos sintiendo. Entonces, toda nuestra realidad, todo nuestro mundo, la percepción de nuestro mundo se introduce en nuestro cerebro y es ahí donde se va encontrando, se va almacenando. Entonces nosotros venimos a ser una especie de computadora para entender el símil. Y luego, de acuerdo a donde nos vayamos desarrollando, empezamos a gestionar en base a todo eso que tenemos en nosotros. El problema o la situación aquí es que nuestro cerebro puede manifestarse en un solo tiempo, que es el presente, el aquí y el ahora. Pero a su vez tiene la capacidad de moverse entre tiempos para poder generar y utilizar esa experiencia o lo que creemos nos puede servir. Me explico de mejor manera. Cuando tú te enfrentas a algo, a una situación, por ejemplo, el empezar un nuevo negocio, si tú no sabes cómo hacerlo, tú tienes que recurrir a, bueno, yo creo que me servirá promocionarlo de esta manera. Yo creo que me servirá venderlo de esta manera. Entonces empiezas a crear un hipotético y ese momento lo traes desde donde está en tu cerebro, en tu mente, lo traes a la parte material y lo ejecutas. Pero también se da muchas veces que tú ya tienes esa experiencia, ya pasaste por ahí, o en su defecto alguien te contó, te dijo, viste. Entonces vas a un recuerdo, es como que viajas al pasado, porque ese recuerdo ya lo tuviste antes, ya se lo generó antes, y desde ahí lo traes al presente. Y de esa forma puedes replicarlo, puedes ejecutarlo, puedes hacer lo que sea necesario que realices en ese momento. Esto va concatenado de que cuál es mi capacidad ya a nivel material de poder replicar, de poder volver a hacer eso, hacerlo de forma diferente a como lo había aprendido o a como me habían contado. Entonces, por poner un ejemplo tal vez más sencillo, el momento en el que vamos a hacer un huevo frito. Tal vez muchas veces le hemos visto a nuestra mamá la forma en la que lo hace. Y eso nos enseña que nosotros podemos hacerlo. Y llega un momento en nuestras vidas en que decimos, yo voy a hacer el huevo frito. Entonces te acercas, enciendes la cocina, pones la sartén, pones tal vez aceite y rompes el huevo y lo pones. Y de pronto te das cuenta de que todo es completamente diferente a cuando le veías a tu mamá hacer. ¿Por qué? Porque tu motricidad no es la misma que tiene tu mamá. Entonces, el momento que tú vas a romper el huevo, lo principal o lo mayormente posible es que lo vas a romper diferente a como ella lo haya hecho. Y casi siempre se te va a romper la yema. Entonces tienes que aprender cómo se rompe un huevo. De pronto, algo que para ti era tan sencillo como pongo el huevo, espero un momento y sale frito, te das cuenta de que no, se compone de muchas otras cosas de las que tal vez no tenías idea de cómo se hacían. Entonces te das cuenta de que primero tienes que romper el huevo
¿Y cuál es la forma de romper el huevo? Si le das muy duro, puede ser que se te rompa, se te estalle, se te mancha todo ahí. Si le das muy suave, puede ser que no se rompa bien la cáscara y te toca estarle metiendo los dedos para poder abrirle. En fin, empiezan a aparecer un montón de variables. Y cuando puedes discriminar entre esas variables y puedes actuar, ya le rompes y pones el huevo encima del sartén, tienes que esperar hasta que esté ya frito. Y te vas a dar cuenta de que ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Mi mamá esperaba, pero todo eso varía también de la condición de qué tan alta estaba la llama de la hornilla, tal vez la cantidad de aceite que le puso, el tamaño de la sartén, si lo hacía tapado, si lo hacía sin tapa, si al final decidía que tenía que girarle, voltearle para que se haga también la parte de arriba o no. Entonces te das cuenta de que hay un montón de cosas que se generan pero que no las tenías en tu experiencia, y que a pesar de que te lo hubiesen explicado muy bien, el replicarlo exactamente igual es muy diferente. Y te vas dando cuenta de que es porque son personas diferentes, con experiencias diferentes, con capacidades de acción diferentes. Entonces, entiendes que cuando tú estás generando algo en tu realidad, viene desde esa experiencia. Ahí entendemos el punto de por qué los niños lo exploran con todos sus sentidos. ¿Por qué los niños se meten todo a la boca, lo huelen, le tocan, le escuchan, le golpean? Lo experimentan con todos sus sentidos, porque lo que están haciendo es adquiriendo esa información de todo lo que puede hacer ese objeto. Entonces, si yo tengo un esfero y entiendo el concepto de un esfero, pero la primera vez que me topo con un esfero tengo que ver, me doy cuenta de que se abre, veo que puede desenroscarse, veo que atrás tiene una tapa que puede salirse, veo que me puede manchar, incluso tienen un olor, y lo voy desarrollando de tal forma que luego puedo entender el concepto en mi cabeza de lo que es un esfero. Y cuando regreso a ese pasado, a esos recuerdos, y me encuentro con el símbolo de lo que en mi cabeza es un esfero, puedo traerlo y tal vez te puedo explicar, mira, un esfero, perdón, benditos fallidos, estaba intentando justamente hacer un símil con lo que ocurría al investigar sobre todo este tema para poderlo traer de una mejor forma. Entonces, el momento en el que traigo esa simbología del esfero y puedo explicarlo, me doy cuenta de todo lo que engloba ese concepto y cómo lo voy relacionando y cómo va llegando realmente para poder explicarlo. Y luego, esto depende un montón también de la experiencia de la otra persona para que lo pueda asimilar lo más parecido a como yo lo entiendo, y mediante mi voz, mediante mis ejemplos, pueda explicarlo. Entonces, aquí se desarrolla otra situación muy, muy importante, y es el hecho de creer que nosotros somos el resultado de todos estos estímulos, tanto a nivel externo como a nivel interno, y cómo nosotros los podemos integrar con nuestra mente. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando tienes las manos frías, dices, es que yo estoy con las manos frías, pero ese yo, ¿a quién se refiere?
¿Se refiere al cuerpo? ¿Se refiere a la mente? ¿O se refiere a algo que está más allá todavía? Entonces te das cuenta de que el cuerpo es el que siente frío, es el que está frío. Pero el yo, como tal, no necesariamente tengo por qué estar frío. Y aquí se abre un portal enorme, porque muchas veces nosotros creemos que somos lo que estamos pensando, cuando en realidad esos son nuestros pensamientos. Entonces yo digo, no, es que yo soy mal genio, es que yo soy de carácter fuerte, es que yo soy una persona implacable. Y te vas dando cuenta de que no. En ese momento tú te estás comportando con un mal genio. En ese momento tú estás saturando tu nivel de procesamiento y eso hace que te empieces a enojar y de esa forma respondes desde ese mal genio. ¿Ya? Como cuando nosotros le tapamos el ducto por el que se ventila nuestra computadora y empieza a calentarse. No es que la computadora es caliente, es que se está calentando debido a algo, ¿ya? Entonces nosotros estamos de la misma forma respondiendo ante una capacidad que aún no la hemos desarrollado para poder manejarla. Entonces nos satura ese momento y entendemos que esa emoción nos va a servir para algo, y de eso ya hablaremos en futuros episodios. Pero entendemos que no estamos en ese momento dando una respuesta acorde, sino que va saliendo desde una parte mucho más instintiva, y esa parte instintiva no llega a pasar por diferentes filtros, como puede ser la empatía, por ejemplo. Entonces sale lo que en ese momento tenga que salir y va generando lo que tenga que generar con toda la energía que en ese momento mueve. Y si la otra persona no está centrada, no está desde su ser, se mueve por esa energía y lo que replica es esa energía. Entonces te das cuenta de que tú peleas y la otra persona te sigue la pelea y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y luego te das cuenta de que cuando toda esa energía se calma, dices, ay, es que no quería pelear. Y la otra persona, sí, yo tampoco, pero se dio. Entonces, y se dio en ambos puntos, ¿no? En el punto de que se dio, de darse, y en el punto de ceder. Entonces, se dio de ceder ante esa energía y permitió que se manifieste en ella y pueda ser o volverse un feedback ahí. Entonces, ya que entendemos que nosotros no somos lo que pensamos, sino que estamos más allá de nuestros pensamientos. Por eso es que tenemos la capacidad de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar ese chip, como normalmente lo decimos. Entonces, entendiendo que puedes generar ese cambio de chip, se abre otra puerta más, que es el darnos cuenta de que existen cosas tangibles y cosas intangibles. Por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Dónde está el amor? Y te das cuenta de que no sé dónde está el amor, está adentro, creo. ¿En mi cabeza? No, pero lo asocian con el corazón. ¿Por qué será? Y te das cuenta de que si no, véndame 10 gramos de amor. Y no llegas a eso. Entonces, cuando nos vamos por la parte de emociones, es que ahora me siento feliz. ¿Y cómo se siente la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Y te das cuenta de que no está ahí, que es muy diferente a me siento con frío.
te das cuenta de que sí, o sea, ¿por qué? Porque mis manos están frías y puedo recurrir a un termómetro y ver que tal vez estamos a, no sé, 10 grados. Y digo, sí, eso hace que me dé frío, porque yo estoy a otra temperatura y en mi piel se da un equilibrio entre la temperatura que está afuera, la temperatura a la que estoy yo, mi piel actuando como barrera para que mi temperatura no salga y no entre toda esa temperatura a la que estamos afuera. Entonces tal vez tengo que recurrir a una chompa, a unos guantes, a un saco, y de esa manera esa membrana que es la piel se vuelve más gruesa y el calor no escapa, pero tampoco ingresa el frío, entendiéndolo así. Pero el momento en el que es algo intangible como la felicidad, donde pongo una especie de bloqueo, de firewall, para que no se escape la felicidad o para que ingrese más felicidad, te vas dando cuenta de que se abre esa dimensión en tu entendimiento. Entonces, ¿dónde está mi imaginación? ¿Dónde están mis ideas? Yo en este momento te digo, no pienses en un elefante rojo, y pensaste en el elefante rojo. Entonces, el firewall que debería impedir que las cosas ingresen no está funcionando porque lo pensaste. Pero ¿en dónde se encuentra el elefante rojo? ¿Está en mi cerebro? ¿Está tal vez fuera? ¿Está en mi campo áurico? ¿Tal vez se escondió detrás de mi oreja? ¿Dónde está? Entonces no existe un sitio físico como tal. Y cuando nosotros miramos esto a través de diferentes instrumentos para medir lo que es la actividad cerebral, te das cuenta de que hay varias zonas que se van manifestando. Entonces no es que se prende una zona y podemos decir, a nivel, no sé, prefrontal encontramos la memoria y está solo ahí. Porque si nosotros cogemos y extirpamos esa parte y luego nos damos cuenta de que pueden volverse a generar conexiones neuronales, y si es que es a una edad muy temprana o hay una gran capacidad de plasticidad a nivel cerebral, esto se puede regenerar y puede llegar a un punto en el que las conexiones empiezan a ir por otro lado y se da de la misma forma. Entonces es como ¿cómo sucede realmente eso? Y tal vez con la parte del aparecimiento de ordenadores o computadores cuánticos se empiezan a abrir un poco este sistema de entendimiento. O sea, el momento en el que dicen hay tecnología o se está desarrollando tecnología en la cual puedes grabar información en las moléculas del agua. Te quedas como y nosotros tenemos una cantidad de agua enorme en nuestro cuerpo, entonces podría ser que lo vamos almacenando así y que simplemente, o sea, el cerebro se encarga de unas funciones, pero el almacenamiento podría darse también de otra manera. Y luego escuchas palabras como la memoria muscular, el hecho de ir desarrollando tanto una acción que luego tu cuerpo puede replicarla sin necesidad de estarla pensando conscientemente. Como cuando ves una persona que aprendió artes marciales y aprendió a tal punto a evitar golpes o a generar golpes o a reaccionar ante tal tipo de golpes, que el momento que les llega instintivamente ya lo hace. Entonces podemos ir viendo que hay un mundo más allá, un mundo que se manifiesta todavía más allá. Entonces, claro, o sea, se va generando un estado mental y se va generando dentro de este estado mental unas capacidades cognitivas también.
Entonces te vas dando de que tu sociabilidad, tu capacidad de sociabilizar con la gente se va desarrollando, tu capacidad de crear, el ser creativo se puede ir desarrollando, tu capacidad de análisis, de síntesis, tu capacidad de expresión, todas estas cosas se pueden ir desarrollando, pero no son físicas, no son palpables. Tal vez las puedes medir, pero siempre es una medida un tanto subjetiva igual, porque te dicen, si usted se expresa con mucha facilidad, ponga 1. Si usted se expresa con poca facilidad, ponga 5. Y tú te das cuenta de que eso se basa en torno a un parámetro que tú mismo te lo has puesto. Entonces, si para mí expresarme con facilidad, tal vez desde el decir lo que se me ocurra sin pensarlo y no me importa quién esté ahí, voy a ponerle un 1, perfecto, yo me expreso muy bien. Pero si tal vez tú tienes otros filtros y tu pensamiento va por el hecho de, bueno, a ver, lo voy a decir desde un punto empático, entonces ¿cómo puedo ser en este momento lo más empático posible al momento de decirlo? Y todo eso te toma un tiempo hasta hacerlo. Entonces dices, no es muy fluido. Entonces le pongo 5. O le dejo en un 3. Pero se basa de acuerdo a cuáles son los parámetros con los que tú te estás midiendo o enfocando en ese momento. Entonces eso lo vuelve también subjetivo. Y por eso es que normalmente hay pregunta y repregunta como para ir cotejando entre las dos e ir sacando una especie de promedio y poder de esa forma acercarte lo mejor posible. Entonces, entendiendo todo esto, la parte de que existe un mundo que está afuera, existe un mundo que está adentro, existe cosas que no son palpables, cosas que son palpables. Nos vamos desde la parte de donde están las ideas, nos vamos a la parte donde están las emociones, y luego como eso lo volvemos real, es como una especie de caminito que va siguiendo. Y es un camino de 2 vías, o sea, es de ida y vuelta, y de esa forma podemos darnos cuenta o podemos abrir la puerta a lo que vendrían a ser ya directamente las ondas cerebrales. Para medir lo que son estas ondas cerebrales, nosotros lo que podemos utilizar o lo que hasta ahora la tecnología nos brinda para poder medir es un electroencefalograma. Entonces van conectados electrodos alrededor de todo tu cráneo para ir monitoreando diferentes partes de tu cerebro, ver primero cómo se activan estas partes y cuál es la frecuencia con la que se activan. Entonces te das cuenta de que lo vuelve una onda, lo vuelve una frecuencia con la que estas ondas se van a ir activando y se van a ir generando, y también qué tanta potencia van a tener estas ondas. Entonces podemos decir que estas ondas se miden en ciclos por minuto o en hertz, y de acuerdo a cuantos más ciclos o menos ciclos por minuto haga, van a ser más o menos ondas. Y aparte la intensidad con la que éstas puedan generarse. Para ponerlo de una forma tal vez más gráfica, sería como la luz intermitente del auto. Entonces te topas con que la luz puede ir como tic, 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 o hay autos en los que va más rápido, tic, 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 y más rápido, tic, 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 tic. Y la potencia sería qué tanto brillo existe al momento de cada parpadeo. Entonces, entendiendo esa parte, nosotros vamos a ver que las ondas como tal
se dividen en 4 tipos de ondas. Tenemos lo que es las ondas beta, que van desde los 30 hasta los 14 Hz. Y entendemos que estas ondas beta lo que hacen es el momento en el que nosotros estamos despiertos, el momento en el que nosotros estamos en el día a día, estamos en nuestra realidad, es cuando se manifiesta. Y incluso nosotros podemos darnos cuenta que estas ondas beta se dividen en dos momentos, en 2 situaciones. Y es cuando estas ondas llegan a un punto de estrés, son altas, llegan casi a tocar esos 30 Hz en casos de un estrés extremo. Y nos damos cuenta de que ahí prácticamente nuestro cerebro empieza ya a colapsar. Y cuando son más bajas, cuando se encuentran más cerca a la parte de los 14 Hz, es cuando estamos en el día a día, tal vez cuando estamos como en este momento, grabando, ustedes me están escuchando, o tal vez estoy escribiendo, estoy haciendo una tarea, estoy trabajando, estoy tomando el bus, estoy viendo algo en el teléfono, estoy interactuando. Ese día a día, ahí están esos 14 Hz, llegando, avanzando tal vez un poquito hasta los 18, 20 Hz, y luego ya empieza a brindarse esta parte de un estrés. El momento en el que me dicen, no, es que tienes que llegar temprano, uy, es que ya voy atrasado, tengo que acelerar, tengo que ir, sigue, y empiezas a incrementar esa capacidad o esa generación de ondas, y de esa forma tú vas estimulando tu cerebro, y en base a eso empiezas a generar más cosas y todo. Y nos damos cuenta muchas veces que el llevar ese estrés durante mucho tiempo hace que colapsemos y que empecemos a fracasar en situaciones cotidianas prácticamente. Cogemos y viajamos un poquito al pasado y nos damos cuenta el momento de mi fallido entre el esfero y el cerebro, que además tienen una connotación sonora similar, ¿no? Y entendemos que en mí se da ese fallido. Ese momento, mis ondas cerebrales estaban en un momento tal vez más alto. Se generaba un poco de estrés y ¡pum! O sea, para poder volver a enfocarnos, se tiene que hacer una especie de desconexión, y así volvemos. Otra vez nos encaminamos, sacamos toda esa energía de ese momento, hubo como que un chispazo, ¡pum! Ya, como una especie de fusible, ¿no? O sea, un fusible que cogió, ¡pam!, se saturó, y ese momento tuvimos que subir, bajar, subir otra vez el rake, y podemos continuar. Todo esto se da rapidísimo porque nuestro cerebro trabaja a una velocidad súper alta. Entonces ahí podemos entender la parte de las ondas beta. Luego viene la parte de las ondas alfa. Tenemos que va entre los 8 hasta los 13.99 Hz. En estas ondas alfa, nosotros lo que hacemos es ya estar en un estado de calma, un estado mucho más pasivo. Y en estas ondas alfa nos damos cuenta que ya es como cuando acabamos una tarea y nos relajamos. Ya, seguimos aún conscientes, pero ya, o sea, es como que un momento de desconectarnos, ya, lo logramos, ya, ahí más o menos estamos en ese estado alfa. Para el estado teta, que estamos básicamente entre los 4 a los 7.99 Hz, nos damos cuenta que ya es un estado más meditativo. Ya es el momento en el que nosotros empezamos a utilizar la meditación y vamos
cayendo dentro de la profundidad de esta meditación. Ahí vamos alcanzando ya este estado teta. Y también es un estado que se muestra, que se manifiesta cuando estamos soñando despiertos, cuando estamos imaginando, estamos pensando, o como nos referimos comúnmente, mira, le está volando o está en la luna. Cuando estamos en ese estado, también ya nuestro cerebro está en una frecuencia ya del tipo teta. Y las del tipo delta son ya mucho más bajas. Son ya el momento en el que estamos dormidos, en el que estamos yendo a un sueño profundo. Y no por eso hablamos de que cambiamos de un tipo de ondas a otro, de una frecuencia de ondas a otro. Normalmente se encuentran todo el tipo de ondas activadas, pero unas en mayor frecuencia o en mayor cantidad y otras en menor cantidad. Entonces siempre nos referimos como que al estado que más está predominando en ese momento en el cerebro, como si se encuentra en estado delta, se encuentra en estado teta, pero tienden a estar las otras ondas presentes, pero ya en menor cantidad, en diferentes zonas del cerebro, pero ya es mínimo. Entonces todo este salto a través de las ondas nos puede ir abriendo la posibilidad, o nos puede ir abriendo la ventana para ingresar a nuevos estados de conciencia también. Y también hay una onda más que nos abre otra dimensión, por así decirlo. Y esta onda muchas veces no se la toma tan en cuenta porque algunas partes del paradigma científico todavía no la dan a conocer del todo, o no la reconocen del todo. Son las ondas que se encuentran por encima de las ondas beta, que vienen a ser lo que son las ondas gamma. Estas ondas gamma se las asocia en cambio muchísimo, ya no con periodos de pensamiento como tal, o sea, como, ay, tengo que hacer esto, sino que nuestro cerebro se activa tanto que llegan esos momentos de brillantez, o sea, de que las cosas empiezan a parecer geniales, empiezan a haber un momento de entendimiento totalmente extremo. Entonces como que muchas veces se pasa de un estado teta y se atraviesa hacia el otro lado, o a veces incluso desde el delta, teniendo esos momentos en los que estoy dormido y de pronto, ¡pum!, tuve la solución a un problema que no había podido resolver en todo el día. Entonces ese momento vienen las ondas desde estar en una frecuencia súper baja, atraviesan, pasa teta, alfa, beta, ¡pling!, llega a gamma y se genera ese momento de brillantez, ese momento de ¡pum!, se genera una respuesta y luego otra vez empieza a bajar. Entonces de pronto, por eso es que estamos dormidos y ¡plum!, ¿qué pasó aquí? Me despierto porque ya sé cómo se hace. O muchas personas dicen, sí, es que tuve esa revelación en un sueño. Y no me refiero a que siempre esté ligado al sueño, pero es como que el camino más extremo, desde el sueño, desde una frecuencia súper baja, hasta llegar a una frecuencia altísima y volver a bajar. Pero se puede dar en el día a día. El momento en el que tu atención se va fijando constantemente en algo, es mucho más fácil el ir llegando a este nivel de ondas. ¿Por qué? Porque como tu atención está hacia allá, pero llega un punto en el que ya no lo haces por estrés, sino que te desconectas
y vuelve o se genera esa explosión. Normalmente se da mucho cuando trabajas a nivel emocional. El momento en el que estás pensando, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo? Te das cuenta de que el cómo fracasa y ¡plum! Te caes, te entregas, te rindes. Y en ese momento viene el chispazo y ¡puf! A eso sería, o ahí llegarías a lo que son las ondas gamma. Con esto concluimos el video programa de hoy, y a lo largo de esta saga vamos a ir analizando cada una de estas ondas ya con mayor profundidad, ir viendo los usos para estas ondas, la forma en la que nos puede estimular, y también agradeciendo estos 100 suscriptores. Ya sobrepasamos los 100 suscriptores, gracias a ustedes. Voy a dar como regalo a cada una de estas ondas, voy a ir dando para que las puedan descargar, las puedan escuchar, este tipo de ondas. Entonces, a medida que vayamos tratando cada una de estas, voy a ir subiendo también tanto a la página, a Energía Mágica, para que la puedan descargar desde ahí, o si quieren escucharlo también aquí en YouTube, las ondas, y de acuerdo a lo que vayamos tratando, lo que vayan enfocándose, las vamos a ir poniendo para que esté a su disposición. Bajo más que nada lo que es nuestro logo de gratis, es permitido compartir. Compártanlo, difúndanlo, hagan que las personas que se encuentran en su entorno también vayan disfrutando de toda esa información que se les está brindando constantemente. Así que sin más, un abrazo enorme, les agradezco, y como siempre, denle al like, a la campanita, al suscribirse, compartan, y más que nada, apliquen, úsenlo. Un abrazo y nos vemos el día de mañana en el siguiente video programa.